Entonces empezamos a grabar. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a mover esta barra un poco para acá que se vea bien. Ok. Bueno, nuevamente, buenas tardes. Vamos entonces a continuar con este tema de las distribuciones que habíamos dicho o que habíamos hablado la clase pasada. Nosotros en verdad habíamos entonces hablado de que existen distintas distribuciones que buscan describir el comportamiento de histogramas y que esas distribuciones entonces tienen un significado probabilístico en el sentido de que la integral en todo su dominio es igual a 1, ¿no? Y decíamos que esas funciones entonces estaban normalizadas y por eso se llamaban distribuciones de probabilidad o funciones de densidad de probabilidad. Habíamos hablado de que existen varios tipos de funciones, bueno, un montón de tipos de funciones o de distribuciones, y que esas distribuciones vienen parametrizadas y que esos parámetros tienen entonces comunicación o relación con los puntos estadísticos o los momentos estadísticos de la variable aleatoria. Y que, y que esos parámetros, esa distribución y esos puntos estadísticos de las variables aleatorias, llámese valor esperado, varianza, etcétera, a veces tienen relación directa y a veces la relación no es tan directa. Entonces veíamos acá, por ejemplo, en las distribuciones uniformes, en la distribución uniforme, veíamos que la relación o digamos la distribución dependía de dos parámetros, alfa, beta, y que la relación entonces de alfa y beta respecto al valor esperado de la variable aleatoria y la varianza de la variable aleatoria eran esos términos que estaban allí colocados en un cuadro rojo. También decíamos que en la variable gaussiana, entonces la distribución venía dado por dos parámetros, que eran mu y sigma, y en este caso, ese mu y sigma tenía una interpretación o una relación directa respecto a los momentos estadísticos, ya que mu era el valor esperado de la variable aleatoria y sigma era el valor, era la, la desviación estándar de la variable aleatoria. Entonces, mientras que la distribución uniforme quedaba definida en función de alfa y beta, esta distribución gaussiana queda definida en función de mu y sigma. Y después nosotros veíamos que existían la distribución log normal, que fue lo que nos generó mayor confusión de todos, y decíamos entonces que esta función log normal depende también de un mu y un sigma, pero donde la relación entre mu y sigma respecto a los momentos estadísticos de la variable aleatoria era distinto que en el caso gaussiano, y en particular lo que decíamos era que mu era la mediana de la variable aleatoria y que sigma iba a ser más o menos igual, es decir, iba a ser aproximadamente igual a el coeficiente de variación de la variable aleatoria, ¿sí? Em, pero también habíamos dicho, y esto va a ser sumamente importante y es donde me voy a detener hoy un poco, nosotros podemos entonces, cuando las variables se distribuyen de manera log normal, nosotros podemos utilizar derechamente esta distribución que sería una distribución log normal, o nosotros podríamos decir que nuestra variable se distribuía normal o gaussiana, pero haciendo un cambio de variable de la variable x a una variable en el espacio logarítmico. Entonces, mientras que x se distribuye log normal, nuestra variable x asterisco, que la definimos entonces como el logaritmo de x, vamos a decir que esa variable x asterisco, que no es otra cosa que el log de x, se va a distribuir normal o gaussianamente. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro, que yo puedo trabajar con mi variable x en su espacio físico donde ella vive, por ejemplo, un módulo de elasticidad, y se va a distribuir entonces em, con esta distribución que está allí, o yo puedo trabajar con el logaritmo del módulo de elasticidad y decir que el logaritmo del módulo de elasticidad se distribuye de manera normal, ¿verdad? Ahora, recuerden que tanto
tanto la distribución log normal, que es esta, ¿sí? Como la distribución normal están ambas definidas por un mu y un sigma. Y en ambos casos ese mu y ese sigma es esa misma relación que está allí. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener presente. Entonces, nosotros básicamente, cuando trabajemos con una función log o con una distribución log normal, lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir mu y sigma, como está allí. Yo defino mu sigma y después yo decido si utilizo derechamente la distribución normal o la distribución log normal o utilizo la distribución normal. Y en ambos casos, el mu y el sigma que tengo que utilizar es el mismo, que es el que está descrito aquí. ¿Sí? Vamos a hacer entonces un ejemplo de esto en MATLAB. Entonces yo hace unos minutos subí a uCursos un par de scripts de MATLAB, uno donde van ustedes a darse cuenta cómo graficar estas funciones de densidad de probabilidad y otro script donde ustedes van a poder obtener muestras a partir de una función de densidad de probabilidad. Nosotros en la semana anterior, cuando vimos estadística descriptiva, lo que hicimos fue que a partir de un histograma o de un set de datos, nosotros logramos decir cuáles eran los momentos estadísticos. Lo que vamos a hacer hoy es dibujar las funciones de densidad de probabilidad. Y en el otro script que vamos a hablar hoy también, lo que vamos a hacer es que a partir de definir una distribución, yo voy a obtener muestras que siguen esa distribución. ¿Sí? Digamos que sería como el proceso inverso de la estadística descriptiva, ¿no? La estadística descriptiva yo parto por muestras, termino con histogramas y lo que vamos a hacer más adelante es que a partir de una función yo voy a obtener muestras. Y eso es lo que se conoce como muestreo, ¿sí? Como técnicas de muestreo, generación de muestras. Ok, vamos entonces, voy a compartir en la pantalla de la computadora. Comparto esto, ¿será? Voy a tener que disminuir, minimizar, cerrar acá, cerrar acá. Ok, si me confirman por favor que estamos viendo el MATLAB. Sí. ¿Sí? Ok, súper. Profesor, una pregunta, ¿cuál es ese script? Este script se llama distribuciones. Lo acabo de colocar en uCursos hace como unos 10, Ok, 15 minutos. ¿Sí? sí, pero como había visto que eran dos, entonces, ok, Sí, distribución. son dos distribuciones, correcto. Ok, gracias. Vale. Entonces, yo dividí aquí esto por bloques. Aquí presento cómo, en el primer bloque, digamos cómo dibujar una distribución uniforme. Acá una gaussiana. Acá tengo cómo dibujar una log normal, que en verdad es lo que me interesa. Y después vamos a ver qué pasa con una gaussiana con múltiples variables. Entonces, lo primero acá, vamos a correr entonces esta primera parte. Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo defino, en vez de alfa y beta, yo defino un A y un B, pero bueno, es equivalente a alfa y beta. Y ahora yo defino, ¿verdad? Entre qué valores de X yo voy a hacer la gráfica de mi función. ¿Sí? Yo puedo graficar aquí entre el valor que yo quiera. Yo puedo definir esto desde -10 a 10. En particular, lo que estoy haciendo acá es definir un vector que va desde 0 a 10 y que está separado de 0, 1 en 0, 1. ¿Sí? Esto es solamente para poder hacer la gráfica de la distribución. Ahora lo que yo voy a hacer es esa gráfica, ¿verdad? Que es este comando que está acá. Este comando lo que me hace es un PDF, que es una función de densidad de probabilidad, uniforme, ¿verdad? Con límites a b, que sería el alfa y el beta de nuestro apunte, y comprendido en estos, o evaluado en estos valores de X. ¿Sí?
y esta función f que está aquí sería el CDF, la función acumulativa. Y acá nuevamente, aquí lo que estamos entonces es haciendo las gráficas. Este comando es para graficar, graficaríamos f en función de p. Aquí estamos graficando, perdón, x en función de p, aquí x en función de f. Y estos son los límites los límites de la gráfica, que esté entre 0 y 1 en el vertical. Aquí también está entre 0 y 1 el vertical. Y estas son las etiquetas, el nombre que va a tener el título del gráfico y lo que estamos graficando. Y entonces esos resultados son estos. Aquí vemos la distribución uniforme. Vemos que el valor de alfa aquí era 1, el de beta era 5. Y aquí tenemos, bueno, 1 y 5, y vemos que efectivamente esto es un escalón. Y si vemos la función acumulativa, bueno, es una rampa que va entre 1 y 5, ¿sí? Tal cual como lo presentamos en el apunte. Entonces, esto no tiene mucho, eh, digamos, algo más oculto allí. Si nos vamos ahora a la distribución, ahora gaussiana, que sería este bloque que tenemos aquí, esta distribución gaussiana, ahora lo que nosotros estamos haciendo es definiendo un mu, que en este caso habíamos dicho que la distribución depende de mu y sigma, pero el significado estadístico o digamos, la conexión de ese parámetro mu y sigma respecto a los momentos estadísticos es que mu va a ser el valor esperado de x y que sigma va a ser la desviación estándar de x. Entonces aquí, de la misma manera, yo defino un vector de x para poder graficar la función en este rango, desde 0 hasta 10, de 0,1 en 0,1. Y entonces lo que yo coloco aquí es esta función que es norm pdf, ¿sí? Donde tiene como entrada entonces los valores de x, donde yo voy a evaluar la función, y los dos parámetros digamos que parametrizan la función, que sería el mu y el sigma, ¿sí? Entonces, entendiendo que este mu, para este caso, es el valor esperado y el sigma es la desviación estándar. Este es el comando para el PDF, este es el comando para el CDF, para la función acumulativa. Las figuras se grafican exactamente igual. Y yo tengo aquí entonces mis dos funciones, ¿no? Mi primera función, que claramente se ve que está centrada en 4, y que aquí esto va a tener una desviación estándar tal como se la habíamos asignado acá en la línea 26. Y vemos la función acumulativa, que tiene la típica forma de lo que se conoce como un sigmoide, ¿no? Ese tipo de forma que vemos ahí. Ahora vamos al log normal, que es tal vez lo que nos puede complicar más. Voy a cerrar estas gráficas. Ok, vámonos al log normal. Entonces, en el log normal, nosotros siempre vamos a trabajar de esta manera. Nosotros vamos a trabajar definiendo cuál es la mediana de la variable x y cuál es el coeficiente de variación de la variable x. ¿Sí? Siendo x la variable de interés, temperatura, presión, lo que sea. Entonces, aquí lo que vamos a definir no va a ser el valor medio, sino la mediana, entendiendo que para distribuciones simétricas la mediana y el valor medio son prácticamente iguales, ¿no? Son iguales. Ok, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es definir los parámetros mu y sigma de nuestra parametrización, o de los parámetros, o que corresponden a los parámetros de las funciones de distribución log normal. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que definir el mu y el sigma. Entonces, ese mu y ese sigma vienen definidos de esta manera tal como lo colocamos en los apuntes. Entonces, el mu corresponde al logaritmo de la mediana y el sigma va a corresponder al coeficiente de variación de esa variable x. Y luego, entonces, yo tengo dos formas de graficar esta distribución. Yo puedo graficar esa distribución utilizando, por ejemplo, una distribución gaussiana, o puedo derechamente utilizar la distribución log normal. Es decir, en otras palabras, yo puedo graficar
cómo se distribuye X o cómo se distribuye el X asterisco que estaba definido como el logaritmo de X. Entonces, en este caso, lo que yo estoy haciendo es definiendo el logaritmo de X, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es graficar, ¿verdad? Esa variable X que se distribuye log normal. En vez de graficar la distribución de X, voy a graficar la distribución de ese X asterisco. Y de hecho, aquí a lo mejor vale la pena, a lo mejor colocar como X, ¿cómo puedo poner esto? X0, voy a poner. X0 sería corresponde a mi nueva variable como X asterisco. Yo coloco aquí X0 y coloco aquí X0. Y si yo hago entonces estas gráficas que están acá, aquí, esto sería X0. También, perdón, ahora sí. ¿Sí? Si yo grafico X0, yo lo que estoy graficando entonces es una distribución normal, por eso utilizo aquí el comando como si fuese una distribución gaussiana o normal, ¿verdad? Con ese mu y este sigma definidos acá, ¿sí? Siempre el mu y el sigma van a ser el logaritmo de la mediana y el coeficiente de variación de la variable aleatoria. Si yo utilizo entonces ese mu y ese sigma para una distribución que es gaussiana, yo lo que estoy dibujando es cómo se distribuye el logaritmo de mi variable. Y aquí vemos que el logaritmo de la variable está distribuido de manera gaussiana, ¿sí? O normal. Y eso es lo que nos indica que la variable x es log normal. Entonces, mientras la variable x es log normal, eso me indica que el logaritmo de x se distribuye normal. Pero yo también puedo, y bueno, y aquí tengo el CDF, ¿no? De la variable log de x. A mí me interesan más las distribuciones. Voy a dejar esta distribución acá abierta. Pero yo también puedo graficar, ¿verdad? Cómo se distribuye x en vez de cómo se distribuye log de x. Entonces, si yo quiero ver cómo se distribuye x, yo tengo entonces ahora que definir mi valor de x. Fíjense que aquí arriba era x0 porque esto está en el espacio del log de x. Aquí yo entonces coloco mi variable x y coloco a la función PDF, que ya está preestablecida en MATLAB, que sería esta, ¿no? El log n PDF. Le doy el x y le doy el mu y el sigma. Y si ustedes se fijan, este mu y este sigma son los mismos que yo utilizaba en la distribución anterior. Entonces, por eso esto es importante. Este mu y sigma siempre se definen así y después yo lo que decido es si grafico el log de la variable o grafico la variable como tal. Y si ustedes corren acá este script, van a tener entonces, y voy a colocar aquí uno al lado del otro, ¿sí? Aquí van a ver la diferencia. Entonces, mientras en el lado izquierdo, ¿verdad? Lo que estoy graficando es la distribución gaussiana o normal de la variable x asterisco, que sería el logaritmo de x. En el lado derecho estoy graficando cómo se distribuye la variable x en su espacio, digamos, físico. Entonces, ambas distribuciones tienen la misma información de la variable aleatoria. La diferencia es que yo en el lado derecho estoy viendo la temperatura y en el lado izquierdo estoy viendo el logaritmo de la temperatura. Entonces, mientras en el lado derecho esto se distribuye de esa manera, del lado izquierdo se distribuye de manera normal, ¿sí? Lo importante es que la ecuación que describe la, la curva o la distribución de la derecha y la ecuación que describe la distribución de la izquierda, ambas ecuaciones dependen de un mu y un sigma que son iguales, ¿sí? Y eso es lo importante de tener claro. Em,
¿sí? Entonces, tienen la misma información, solamente que obviamente las distribuciones son distintas, pero ambas distribuciones dependen del mismo mu, del mismo sigma. Y la información que me da entonces, digamos el gráfico que arroja acá, es cómo depende de x y aquí cómo depende de la variable log de x. Es como si fuese entonces un cambio de variables. Y ahora aquí finalmente podemos ver, voy a borrar esto, y finalmente podemos ver cómo visualizar, por ejemplo, distribuciones gaussianas de múltiples variables, en particular de dos, porque si no es muy difícil de visualizar. Entonces, nada más podemos visualizar dos distribuciones de dos dimensiones, ¿no? Para poder hacer una superficie. Entonces acá, en este caso, vamos a tener un mu que va a tener, es un vector de dos componentes, 4 y 10, donde 4 entonces es el valor esperado de una variable, 10 es el valor esperado de la otra variable. Este S1 y S2 van a ser las desviaciones estándar de la variable 1 y la desviación estándar de la variable 2. Y este ρ es el coeficiente de correlación entre ambas variables. Este sigma lo que hace es armar la matriz de covarianza, recordando que sería la covarianza o la desviación estándar al cuadrado de la variable 1, la desviación estándar de la variable 2, eso en la diagonal, y después aquí tendríamos la multiplicación de las desviaciones estándar por el coeficiente de correlación. ¿Sí? Y lo que hacemos acá entonces es generar, generar los puntos donde nosotros vamos a evaluar nuestra función. Como nuestra función ahora depende de la variable 1 y la variable 2, yo lo que hago acá, ¿sí? En esta línea, si hago esta selección, lo que yo hago en esta línea de acá es crearme un vector, si le doy aquí x, es crearme un vector que va desde 2 hasta 6, ¿sí? Que va desde 2 hasta 6. Esta variable y lo mismo, es un vector que va desde 0 hasta 20. Entonces coloco aquí y, va desde 0 hasta 20, ¿verdad? Pero para poder graficar, o sea, para yo poder graficar en 3D, en una superficie, yo tengo que tener la variable x, la variable y, pero yo tengo que darle todos los puntos entre medios. Entonces, yo no hago nada teniendo un vector de x y un vector de y, porque yo necesito ver la combinación de todos esos valores con todos esos valores. Es decir, imagínense que esto fuesen coordenadas, que esto fuesen las coordenadas x, ¿verdad? Y esto fuesen coordenadas y. Entonces yo tengo que hacer la combinación de todas las coordenadas x con todas las coordenadas y para tener todos los puntos tridimensionales. Voy a hacer esto a lo mejor aquí en el... Voy a volver al, a la tablet un segundo para que se entienda lo que estoy haciendo. Ok, yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Yo tengo dos variables. Estoy teniendo aquí la variable x1 y estoy teniendo acá la variable x2. Entonces yo lo que estoy haciendo en ese vector xy minúscula, vamos, xy, perdón, voy a ponerle la misma nomenclatura, xy. Yo lo que estoy haciendo es dividiendo este vector en una serie de puntos y dividiendo este vector en una serie de puntos. ¿Sí? Pero si yo quiero graficar, ¿verdad?, cómo es la distribución gaussiana en función de xy, pues yo necesito darle todas las coordenadas internas. Entonces yo necesito aquí hacer una grilla. Yo necesito hacer una grilla de valores. Entonces yo necesito darle todas estas coordenadas de todos estos puntos. Es decir, yo necesito generar todas las coordenadas para poder evaluar después esa función en cada una de esas coordenadas y poder construirme una superficie.
¿sí? Entonces, la forma de hacer eso en MATLAB es generando solamente este set de datos, solamente este set de datos, y después uno utiliza un comando que se llama mesh grid, que genera todos los puntos entre medio. Y ese mesh grid me da a mí después una matriz X mayúscula y una matriz Y mayúscula que contiene las coordenadas X de toda esa matriz. Es decir, que esta matriz que va a ser X mayúscula, lo que va a contener, es las coordenadas X de este punto. Voy a ponerlo en verde para que cambie en azul, para que cambie de color. Entonces, esta matriz lo que va a contener son las coordenadas X de este punto, después de estos puntos, después de estos puntos, y así sucesivamente. ¿Sí? Por eso es una matriz, porque va a contener las coordenadas X de cada uno de esos puntos que yo voy a utilizar para graficar mi función tridimensional. Y así como necesito una matriz que tiene las coordenadas X, yo necesito una matriz que tenga las coordenadas Y de esos puntos. ¿Sí? Entonces voy a volver al MATLAB. Ok, entonces eso es lo que se hace acá. Entonces este X sencillamente es agarrar y discretizar en X una serie de puntos, otra serie de puntos, y ahora acá este X mayúscula y este Y mayúscula van a ser matrices, tal como lo dije en el apunte. Entonces, si ustedes colocan acá, em, si evaluamos esta selección, y ahora yo digo, dame X mayúscula, ese X mayúscula es una matriz, que es toda esa matriz que está ahí. Entonces, esa matriz contiene solamente las coordenadas X. Esto tiene solamente las coordenadas X de cada uno de los puntos que yo voy a utilizar para graficar. Entonces, aquí Y también tiene cada uno de esos puntos. Esto que tenemos aquí en la línea 99, lo que hace es obtener el tamaño de la matriz X, de tener tantas filas y tantas columnas. O sea, me contabiliza cuántas filas y cuántas columnas tiene esa matriz X mayúscula. Y aquí lo que yo hago en esta línea 100 y 101 es hacer un stack y pasar todas las columnas, es decir, tomo por ejemplo esta segunda columna que empieza ahí en 2.2 y va hacia abajo y la coloco debajo de la primera columna. Es decir, que de la matriz toda agarro cada una de las columnas y convierto esa matriz de n columnas en una sola columna. ¿Sí? Pongo lo que básicamente voy quitando columna y la voy poniendo debajo de la primera. Entonces la segunda columna la pongo debajo de la primera, la tercera debajo de la que acabo de armar y así sucesivamente. De tal forma que yo me quedo al final con este X mayúscula, que le estoy básicamente sobreescribiendo, em, este X que está acá, los X e Y que son una matriz. Lo que yo hago aquí con este comando es justamente eso, convertir la matriz a solamente un vector columna, ¿no? Moviendo las columnas una abajo de otra. Y ahora mi nuevo vector X y mi nuevo vector Y ya no son matrices, sino que son un solo vector. Y ese solo vector, ¿verdad? Ahora es el que yo se lo entrego para graficar la función. Entonces yo lo que voy a hacer es, aquí está el comando, que llama a la función PDF, pero que esa función es multivariable ahora, ¿sí? Recuérdense que en el caso anterior, cuando yo llamaba al gaussiano, lo llamaba a través de esta distribución que era norm PDF, donde yo le daba el mu y el sigma. Ahora mi comando es distinto. Mi comando, como es multivariable, mi comando es MVN de multivariate PDF, ¿sí? Distribución densidad de probabilidad multivariable. Yo le doy aquí los puntos X, Y en los cuales yo voy a querer evaluar esa función y le doy el mu y le doy la matriz
de covarianza, ¿sí? Ojo que aquí la entrada es matriz de covarianza, ¿sí? Este sigma es matriz de covarianza, tal como aparece acá arriba. Y una vez que yo tengo aquí P, este P que está acá es un vector, ¿sí? Entonces lo que hice fue em, identificar cuál es la evaluación de la distribución para esos pares de coordenadas x, y. ¿Sí? Para estos pares de coordenadas x, y. Y luego entonces lo que yo hago es, como yo tengo ahora todos los x y los y ordenados como una columna, yo los vuelvo a ordenar en el formato matricial que tenía originalmente. Y por eso utilizo este reshape, ¿sí? Entonces, mientras que acá yo tenía x, y como matrices, y esas matrices las convertí en una sola columna, yo aquí ahora hago lo contrario. Ahora ese vector completo lo parto o esa columna enorme la parto en distintas columnas que voy poniendo una al lado de la otra, con la misma dimensión o con una dimensión consistente a la que yo tenía acá arriba. Y de esa forma yo puedo entonces graficar, o sea, todo esto es para poder graficar esta distribución que tenemos aquí, que es tridimensionalmente, ¿sí? Donde tenemos entonces acá la variable 1. ¿Dónde está el 0, 0 de esto? Ahí. Donde tenemos la variable 1, la variable 2, y podemos ver cómo es esa superficie que viene de la distribución gaussiana multivariable, ¿sí? Y aquí podemos empezar a darnos cuenta, ¿verdad? Que yo puedo hacer una vista superior y puedo darme cuenta que los colores más amarillos corresponden a donde está el máximo y que yo también puedo utilizar otro comando de MATLAB para estudiar las curvas de contorno, ¿sí? Yo puedo hacer cortes de esta función de tal manera de poder llegar a esas curvas de contorno, ¿no? Sería como más o menos equivalente a esta figura 1 que tenemos del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa si yo ahora empiezo a jugar con el coeficiente de correlación? Bueno, si el coeficiente de correlación es 0 y yo corro mi problema, yo entonces lo que me doy cuenta es que que la alineación, ¿verdad? De la variable 1 con la variable 2, aquí, digamos, los círculos, las elipses que se forman, no están inclinadas respecto al eje vertical. Es decir, están todas como alineadas sobre la horizontal en este caso, porque la variable 1 tiene mayor dispersión que la variable 2. Entonces, ¿qué se ve, por ejemplo, en esta curva de contorno? Bueno, que la variable 1 está centrada acá en un valor de 4, que la variable 2 está centrada en un valor de 10 y que la dispersión de la variable 2, que va de 14 a 7 más o menos, o a 6, es mucho más grande que la dispersión que hay en la variable 1, que va de 6 a 2, ¿no? Porque de 2 a 6 hay 4, en cambio aquí de 14 a 6 hay 8, ¿no? Entonces la dispersión en la vertical es más importante. Solamente que, bueno, se engaña la escala o sea, se engaña la forma por la escala que tiene los números, ¿no? Pero en una escala 1 a 1 nos daríamos cuenta de eso. Ahora, cuando yo tengo una correlación muy alta, cuando yo tengo una correlación muy alta, em, abrir solamente esto. Ok. Cuando yo tengo una correlación muy alta, entonces yo lo que veo aquí, ¿verdad? Es que esas elipses empiezan a inclinarse, empieza a convertirse a haber una dependencia, ¿sí? Entre la variable 1 y la variable 2. Y en el caso de que son distribuciones gaussianas, esa dependencia también implican que hay correlación. Entonces, una correlación implica dependencia y una dependencia implica correlación para distribuciones gaussianas. Y si yo tengo aquí coeficientes de correlación negativos, entonces mi relación o digamos mi correlación es inversa, ¿no? Entonces aquí en el lado derecho yo tengo correlaciones positivas
y aquí una correlación negativa, ¿no? Y eso yo lo puedo ver también acá en estos gráficos de superficie, ¿sí? Que existe claramente una correlación entre la variable 1 y la variable 2. Entonces, eso es con respecto al script, este script que se llama distribuciones. Ojo que aquí lo único que estamos haciendo es graficando las funciones de distribución, solamente graficando las funciones. No estamos obteniendo muestras y no estamos haciéndole nada o no estamos diciendo nada respecto a muestras como tal. Solamente graficamos la distribución. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero obtener muestras de distribuciones? Y hay una pregunta, me parece. Sí, profesor, yo Ajá. tengo una consulta, pero es respecto a los apuntes Ya. y viendo aquí lo de el MATLAB. Ujú. Ajá, en los apuntes, cuando vimos la distribución log normal, al final Mm. se había anotado que el mu era equivalente a la mediana. Sí. Pero aquí cuando vemos el código de MATLAB, que vemos el mu en la distribución log normal, es el Ujú. logaritmo de la mediana. Entonces ahí me enredé porque en los apuntes tengo que es nada más la mediana y en el No, MATLAB sí. tengo que es el logaritmo de la mediana. Sí, en los apuntes lo coloqué mal. Ok, entonces el logaritmo de la Sí, mediana. perdón, y menos mal te diste cuenta, gracias. Es el Sí, logaritmo de la mediana. Es tal como está acá. sí. Sí, sí, Ah, así ok, es. perfecto. Ya, de hecho, voy a anotarlo acá. No, sí, ya lo modifiqué en los apuntes porque... Sí, Ok, logaritmo de la mediana. Ok, sí, perfecto. el mu es el logaritmo de la mediana. Ya. Y el sigma sí es la covariancia. Ok, Y el sigma ya es esa era mi duda. el coeficiente de variación. Es el sigma, Exacto. el Gracias. coeficiente de variación. Vale. Ok, entonces ahora, esto con el script. ¿Cómo se grafica una distribución uniforme, como una gaussiana, como una distribución log normal? ¿Sí? Y esto nosotros en este curso no nos va, digamos, a ayudar mucho, pero está bien que ustedes sepan cómo graficar estas distribuciones. Ahora, lo importante para el curso de nosotros es el otro script que yo les coloqué que se llama distribuciones sampling, ¿no? Y este script es un poquito más interesante porque este script es lo que nos va a permitir a nosotros obtener muestras que siguen una distribución específica. Entonces, en este primer caso, yo le coloco cómo obtener muestras para una distribución gaussiana de una variable. Entonces vamos a suponer que yo defino la media, que yo defino la desviación estándar, y aquí yo digo el número de muestras que yo quiero. Entonces para obtener muestras, MATLAB tiene un comando que se llama normRND. ¿Sí? Y típicamente la nomenclatura que utiliza MATLAB es norm, digamos, estas primeras letras es la que le da el nombre a la función de distribución, y las últimas tres letras, si es PDF, lo que hace es graficar la función, si es CDF, lo que hace es graficar la función acumulativa, y si es RND, lo que hace es darte muestras de esa distribución, ¿no? Entonces, nosotros le colocamos aquí este valor medio, que también pudiera, en verdad debería ser el mu, ¿no? Para hacerlo consistente con lo que nosotros veníamos trayendo. Esto sería el mu y este sería el sigma. Y yo lo que le estoy diciendo es, bueno, dame una columna, perdón, una columna con n muestras. Y aquí lo que estamos haciendo es graficando ese histograma para esa variable. Entonces, si yo le doy correr, yo acá me genero entonces esas muestras. Y si yo quiero visualizar las muestras como una tabla, esas muestras quedan aquí grabadas en esta variable que se llama samples. Entonces, yo le doy samples, ahí me quedan esas muestras, ¿sí? Y esas muestras entonces graficadas me dan a mí ese histograma. Ahora, ¿qué es importante de acá? Es importante saber que si yo
corro varias veces, y aquí voy a volver a correr esto, y voy a volver a correr el script. Si yo corro varias veces ese script, por más que tenga los mismos números, es decir, el mismo mu y el mismo sigma, no siempre voy a obtener las mismas muestras, porque son muestras generadas de manera aleatoria, ¿sí? Entonces, eso es importantísimo. A pesar de que todas estas muestras están centradas en 10 y tienen sigma 1, todas, pues las muestras no son idénticas, porque yo le pedí 3 sets de datos y cada set tiene 1000 muestras, ¿sí? Entonces, eso es importante también que lo sepan, que las muestras se generan de manera aleatoria, ¿sí? Y de tal forma que si yo le doy 2 veces a obtener muestras, el set de muestras que yo voy a tener van a ser diferentes cada vez, ¿sí? Ok, si yo quisiera ahora muestras para 2 variables gaussianas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, yo tengo que dar la media, que en este caso sería lo que llamamos mu. Aquí lo puedo cambiar al mu. Y después tengo que definir la matriz de covarianza. Entonces, en este caso, el comando necesita como entrada el mu, la matriz de covarianza y el número de muestras. Entonces, la matriz de covarianza la armo acá arriba con el cuadrado de la desviación estándar de un parámetro por el otro por el coeficiente de variación. Y yo puedo entonces acá generar esas muestras, ¿no? En este caso 1000 muestras. La primera figura me va a dar a mí el histograma de la variable 1, después la segunda figura, el histograma de la variable 2, y después el histograma de, no, las muestras, perdón, graficadas como puntos de la variable 1 y la variable 2. Entonces, si yo le doy correr acá, obtengo esto. Tengo el histograma de la variable 1, el histograma de la variable 2, y aquí tengo yo todas las muestras graficadas una respecto a la otra. Y aquí yo me doy cuenta que hay una correlación importante, ¿sí? Y obviamente porque la estoy imponiendo. Estoy imponiendo una correlación casi de 1. Si yo tuviese una correlación de 0,5, por ejemplo, entonces ahora me queda, igual existe una correlación porque ahí se ve un poco que esto forma como una especie de ángulo de 45, pero que no es tan pronunciado como el caso que tenemos acá, ¿sí? Y si ustedes quieren corroborar, aquí ustedes pueden pedirle entonces la desviación estándar y la media a las muestras que generaron, y esto les da a ustedes 2 y 5.12, que bueno, deberían conversar. Perdón, este es el valor, estos son las medias, estos que están acá. Ah, ya no sé, espérense un segundo, voy a borrar esto. Ahí sí. Este primer resultado que está acá corresponde a esta línea 39, que nos da a nosotros las medias de las muestras. Esto es 9.96, que es casi 10, y este es 19.76, que es casi 20. Y estas son las desviaciones estándar que estamos obteniendo, que es casi 2, que es lo que pusimos acá en la línea 16, y casi 5, que fue lo que pusimos en la línea 17. Y de esa manera yo puedo saber que efectivamente las muestras que generé son consistentes con los valores que yo utilicé aquí arriba, ¿sí? Esto es importante porque nosotros vamos a tener que vivir en este curso generando muestras que siguen ciertos tipos de distribución. Aquí yo les coloqué también cómo se generan muestras con una distribución uniforme, ¿sí? Igual se define el alfa, el beta, y se llama a este comando, donde le damos el alfa, el beta, y la cantidad de puntos o la cantidad de muestras que queremos, ¿no? En este caso queremos un vector de n muestras. Y si corremos, ahí tenemos el histograma, que es prácticamente uniforme, ¿sí? Si yo coloco aquí más muestras, por ejemplo, si coloco 10.000 muestras, entonces ese histograma cada vez va a ser más plano, ¿sí? Y si coloco aquí 30.000 muestras,
pues entonces esto va a ser cada vez más plano. Entonces, eso de respecto a la distribución uniforme. Y ahora a la distribución log normal, ¿sí? Y aquí es donde nuevamente nos vamos a tener que detener. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Siempre para trabajar con distribuciones log normales, nosotros vamos a trabajar con medianas y con coeficientes de variación. Entonces, aquí lo que yo estoy diciendo es que la mediana de mi variable de interés es 2. Por ejemplo, la mediana de la temperatura es 2 y el coeficiente de variación de la temperatura es 0,4. Eso quiere decir que la temperatura tiene una mediana de 2 y un 40% de coeficiente de variación o de variación sobre ese valor de la mediana, en verdad de la media. ¿Sí? Entonces, estos son los valores que nosotros así vamos a trabajar nosotros para distribuciones log normales, medianas y coeficientes de variación. Yo aquí le pido entonces 1000 muestras y tengo que definir, al igual que antes, el mu y el sigma. Entonces, el mu se define como el log de la mediana y el sigma como derechamente el coeficiente de variación. Entonces, una vez que yo defino este mu y sigma, esos son los mu y sigma que yo utilizo ya sea en una distribución gaussiana o ya sea en la distribución log normal. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que yo puedo generar muestras no de mi variable x, sino que yo puedo generar muestras de la variable x en el cambio de variable, es decir, en el log de x. En otras palabras, puedo generar muestras del log de x y después transformarlas al espacio físico, o yo puedo generar muestras derechamente en el espacio físico. Entonces, lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Es una vez que yo defino mi mu y mi sigma, yo puedo utilizar la función gaussiana o puedo utilizar, bueno, puedo utilizar la distribución gaussiana o puedo utilizar la distribución normal para generar muestras. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el comando para generar muestras gaussianas o normales con ese mu, con ese sigma, y le voy a decir, genérame tantas muestras, 1000 muestras en este caso. Entonces, estas muestras que están aquí en esta variable que se llama samples de n, como yo las estoy generando con una distribución gaussiana, estas muestras son muestras del logaritmo de la variable. Por lo tanto, para obtener muestras de la variable, necesito darle o aplicarle el exponencial, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que yo hago en esta línea 64 es generar muestras en el espacio log de x y después al sacarle el exponencial, esas muestras ahora las paso al espacio físico. Entonces estas muestras samples, si uno las grafica, nos dan ese histograma que está allí, ¿sí? Que claramente se distribuye de manera log normal. Pero yo también puedo utilizar, aquí en esta última línea, muestras, o yo puedo generar muestras utilizando la distribución log normal que tiene MATLAB también. Y en este caso, utilizando esto es log normal, aquí me equivoqué. Utilizando este comando, estas muestras que están acá ya están en el espacio físico. No tengo que transformarlas en ningún espacio. Entonces, si yo hago correr esto que tenemos aquí, ese histograma tiene que ser prácticamente igual al que yo obtuve en la parte pasada, ¿no? Y se parecen, son prácticamente la misma forma, ¿no? Centradas en el mismo número. Recuérdense que hay diferencias porque cada vez que yo le pido muestras, las muestras son distintas, son independientes. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiera generar muestras de una distribución log normal, yo tengo dos opciones, ¿sí? Pero siempre tengo que definir el mu y el sigma. Pero yo tengo dos opciones. O genero muestras en el espacio logarítmico y las transformo al espacio físico, o de una vez genero
las muestras en el espacio físico, ¿sí? Em, a lo mejor a ustedes les parecerá esto una tontería, pero nosotros vamos a trabajar de esta manera. Nosotros vamos a trabajar generando muestras en el espacio logarítmico. Es decir, que nosotros vamos a generar muestras de una distribución que es gaussiana. Y eso más adelante vamos a ver que tiene una serie de ventajas. Em, a pesar de que yo puedo generar las muestras derechamente en el espacio físico. Pero no, nosotros vamos a generar las muestras en el espacio log normal y después vamos a generar las muestras en el espacio físico, ¿sí? Y aquí, como yo le puse samples, este es el histograma de las variables ya convertidas a espacio físico, pero si yo quisiera ver cómo se distribuyen las log normales, yo tendría que poner aquí simplemente esto así, ¿no? Y graficarlo. Ponerlo para ver. Y estas serían las muestras que serían en espacio log normal. Sí, pero bueno, vamos a... Aquí lo importante nuevamente es que yo siempre defino mediana y coeficiente de variación, siempre defino muy sigma y después tengo que decidir qué uso. Si utilizo si trabajo la variable en su espacio logarítmico o si trabajo la variable en su espacio físico. Nosotros vamos a trabajar siempre en el espacio logarítmico. Y eso garantiza que el logaritmo, o sea, esa variable en ese espacio logarítmico se distribuye de manera normal, de tal forma que todo nuestro problema va a estar definido con distribuciones que son gaussianas. Voy a repetir eso, pero ahora en la tablet. Ok, vamos a... Y ahora aquí sí me puedo... Okay. Vamos a suponer que yo puedo, o que yo tengo un problema, por ejemplo, y vamos a suponer que yo tengo un problema acá, una masa, y aquí un resorte, un amortiguador. ¿Sí? Y a mí me dicen, bueno, la masa, me dicen la masa, se distribuye, perdón, se distribuye con una función normal centrada en, no sé, 35 kilos, ¿sí? Y con una desviación de, no sé, 3 kilos, ¿sí? Donde lo que me están diciendo es que esto va a ser el valor esperado o la media. Y esta es la desviación de la masa. Me dicen la masa es gaussiana. Pero también a mí me pueden decir, bueno, la rigidez también es normal o gaussiano, y esto se distribuye, tiene una media, no sé, de 3000 newton metros, y tiene una desviación de 20 newton metros. ¿Sí? Y esto es lo mismo, ¿no? Esta sería la media, y esta sería la desviación. Pero el amortiguamiento, a lo mejor, o la amortiguación, nos dicen, mira, el amortiguamiento se distribuye log normal. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el amortiguamiento log normal nos está diciendo, o vamos a poner aquí, M normal, K se distribuye normal y C se distribuye log normal. Entonces lo que vamos a decir es que entonces la variable que es logaritmo de C se distribuye normal con un valor aquí que vamos a suponer que es 20 newton segundo sobre metro, y vamos a decir que esto es 0.1 newton segundo sobre metro. ¿Qué significan estos valores? Significan
¿sí? Significa que 20, este valor que está acá, 20, es la mediana de C, y este 0,1 es el coeficiente de variación de C. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo entonces trabajar con M, K y el logaritmo de C como si fuesen distribuciones gaussianas, todas, a pesar de que C se distribuye log normal. Entonces, a mí me conviene, como persona que trabaja en incertidumbre, llevar todas las incertidumbres a distribuciones gaussianas, todas, independientemente de mi problema físico, como en qué tipo de distribución tenga. Entonces, yo tengo que aprender a llevar cualquier distribución a una distribución gaussiana, en particular las log normales, porque tienen una propiedad muy importante a nivel físico, sobre todo en ingeniería, que es que evitan que la variable aleatoria tenga números negativos. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy definiendo masas o, o valores que sean estrictamente positivos, yo debería tratar de definirlos a través de una función o una distribución que viva solamente en ese espacio, ¿no? Por lo menos el log normal. Sí, entonces, básicamente, este número corresponde al sigma, perdón, al mu, este al sigma, esto sería el mu, esto sería el sigma, ¿sí? Pero la única interpretación que es distinta es que en variables que son normales, yo sé derechamente que trabajo con los valores medios y las desviaciones, o tengo que expresar todo en función de valores medios y desviaciones, pero cuando yo trabajo con parámetros o con variables que se distribuyen de manera log normal, yo tengo que trabajar con medianas y con coeficientes de variación. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo aquí es que para el caso de C, que es el amortiguamiento, yo estoy diciendo que su mediana es de 20 newton segundo sobre metro, pero que esa mediana, o digamos, yo puedo asumir que esa mediana está cerca de la media y que el coeficiente de variación entonces es del 10%. ¿Sí? Em, Eso es lo que así es que nosotros vamos a trabajar. Y por eso es que es muy común definir las variables con esta nomenclatura. ¿Sí? Definirlas así. ¿Sí? Y por eso entonces acá aparece ese log de C. Ese log de C. Entonces, nuevamente, como yo trabajo con funciones gaussianas, esto es valor esperado, desviación. Cuando yo trabajo y yo sé que C, el coeficiente C en su espacio físico se distribuye log normal, yo sé que el log de C se distribuye de manera gaussiana, donde esa media va a ser el log de la mediana y donde esta sigma tiene que ser el coeficiente de variación de C. Eso es el cuidado que tenemos que tenerle. Esa es digamos, la traducción de lo que, tenemos que tener presente. ¿Sí? Ok. Bueno, voy a dejar de grabar para dar pie a una ronda de preguntas o de interacción y no ir de a poco acá. Entonces, pauso la grabación.